¿Sabías que hay una mujer en la Biblia que arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una terrible amenaza? ¿Sabías que hay un libro en la Biblia que lleva el nombre de esta mujer y que narra su increíble historia? Oh, sí. Esta mujer se llama Esther, y su historia es una de las más fascinantes y conmovedoras de toda la Escritura. En este relato, vamos a conocer su historia y cómo salvó a su pueblo de la destrucción. Comencemos. Para entender la historia de Esther, tenemos que situarnos en el contexto histórico en el que se desarrolla. La historia de Esther tiene lugar en el antiguo Imperio Persa, uno de los más grandes y poderosos de la historia. El Imperio Persa se extendía desde la India hasta Egipto y dominaba a muchas naciones y pueblos, entre ellos los israelitas. Los israelitas eran el pueblo escogido por Dios y habían recibido muchas promesas y bendiciones de su parte. Sin embargo, los israelitas se habían apartado de Dios, adorando a otros dioses y desobedeciendo sus mandamientos. Por esta razón, Dios permitió que fueran invadidos y llevados cautivos por sus enemigos, primero por los asirios y luego por los babilonios. Los babilonios destruyeron Jerusalén, la ciudad santa de los israelitas, y el templo, el lugar donde se adoraba a Dios. Los babilonios llevaron a muchos israelitas a Babilonia, donde los sometieron a una dura esclavitud. Allí, los israelitas lloraron y se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios por su liberación. Dios escuchó el clamor de su pueblo y les envió un Salvador, Ciro, el rey de Persia. Ciro conquistó Babilonia y se convirtió en el dueño del mundo. Era un rey justo y benevolente que respetaba a los pueblos que dominaba y les permitía conservar sus costumbres y su religión. Ciro también fue usado por Dios para cumplir su propósito y le dio permiso a los israelitas para que regresaran a su tierra y reconstruyeran su ciudad y su templo. Muchos israelitas aprovecharon esta oportunidad y volvieron a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Allí, los israelitas restauraron su relación con Dios y renovaron su pacto con Él. Sin embargo, no todos los israelitas regresaron a su tierra, sino que algunos se quedaron en Persia, donde habían nacido o se habían establecido. Entre ellos estaban dos personajes clave para nuestra historia: Mardoqueo y Esther. Mardoqueo era un judío descendiente de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Vivía en Susa, la capital de Persia, y trabajaba en la corte del rey. Mardoqueo era un hombre fiel a Dios y a su pueblo, y seguía las leyes y las tradiciones de sus antepasados. Mardoqueo tenía una prima llamada Esther, a la que había adoptado como hija porque era huérfana de padre y madre. Esther era una joven judía de gran belleza y gracia. También era fiel a Dios y a su pueblo, y seguía los consejos y las instrucciones de Mardoqueo. Esther tenía un secreto que solo Mardoqueo conocía. Su verdadero nombre era Hadasa, que significa mirto, una planta aromática y medicinal. Esther era el nombre persa que le habían dado y que significa estrella. Esther ocultaba su identidad judía porque en aquel tiempo los judíos eran un pueblo despreciado y perseguido por sus enemigos. Estos son los personajes principales de nuestra historia: Mardoqueo y Esther, dos judíos que vivían en Persia bajo el reinado de Asuero, el sucesor de Ciro. Asuero era un rey poderoso y orgulloso que gobernaba sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Asuero era un rey caprichoso y cruel que no respetaba a nadie, ni siquiera a su propia esposa, la reina Vasti. Asuero era un rey que no conocía a Dios ni le temía, y que iba a ser el instrumento de una conspiración contra los judíos. Un día, el rey Asuero organizó una gran fiesta para mostrar su riqueza y su gloria. La fiesta duró 180 días y asistieron todos los príncipes, gobernadores y nobles de las 127 provincias del imperio. Después de esta fiesta, el rey hizo otra fiesta para todo el pueblo que estaba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor. Esta fiesta duró 7 días y se celebró en el patio del Palacio Real,
adornado con cortinas blancas, azules y púrpuras, sostenidas por columnas de mármol, con lechos de oro y plata sobre pavimento de pórfido, mármol, madreperla y piedras preciosas. El vino se servía en vasos de oro de diferentes diseños y había abundancia de bebida según la generosidad del rey. También había una fiesta para las mujeres en la casa del rey, presidida por la reina Vasti. El 7º día de la fiesta, cuando el rey estaba alegre por el vino, mandó a 7 de sus eunucos que trajeran a la reina Vasti con la corona real para mostrar su belleza al pueblo y a los príncipes, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti se negó a venir a la orden del rey, lo que le causó gran enojo. El rey consultó con sus sabios, que conocían las leyes y los tiempos, y le dijeron que la reina Vasti había hecho mal no solo contra el rey, sino también contra todos los príncipes y pueblos del imperio, porque su ejemplo haría que todas las mujeres despreciaran a sus maridos. Por eso le aconsejaron que le quitara el reino a Vasti y que buscara otra reina más digna que ella. El rey aceptó el consejo y envió cartas a todas las provincias, declarando que cada hombre debía ser señor en su casa y que se hablara el idioma de su nación. Después de esto, el rey se acordó de Vasti, de lo que había hecho y de lo que había decretado contra ella. Entonces sus criados le propusieron que buscara una nueva reina y que para ello hiciera un concurso de belleza entre todas las jóvenes vírgenes y hermosas del imperio. El rey aprobó la idea y mandó a buscar a todas las jóvenes y a llevarlas al palacio de Susa bajo la custodia de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Allí, las jóvenes recibían tratamientos de belleza y se preparaban para presentarse ante el rey. La joven que más le agradara al rey sería la nueva reina en lugar de Vasti. Entre las jóvenes que fueron llevadas al palacio estaba Esther, la prima de Mardoqueo. Esther era una joven de gran belleza y gracia, pero no reveló su identidad judía porque así se lo había mandado Mardoqueo. Esther ganó el favor de Hegai, quien le dio las mejores atenciones y la puso en el mejor lugar de la casa de las mujeres. Esther también se ganó el favor de todas las personas que la conocían, porque era humilde y bondadosa. Esther esperó su turno para presentarse ante el rey y siguió las instrucciones de Mardoqueo, quien se preocupaba por ella y que iba todos los días al patio del palacio para saber cómo le iba. Cuando le llegó el turno a Esther, se presentó ante el rey con solo lo que Hegai le aconsejó y no pidió nada más. Esther cautivó al rey con su belleza y su encanto, y él la amó más que a todas las demás jóvenes. El rey le puso la corona real y la hizo reina en lugar de Vasti. El rey hizo una gran fiesta en honor de Esther y le dio muchos regalos y favores. Así, Esther se convirtió en la nueva reina de Persia, pero nadie sabía que era judía, excepto Mardoqueo, quien le había dicho que guardara el secreto. La historia de Esther se complica cuando entra en escena el villano de la trama, Amán. Amán era un agageo, descendiente de Agag, el rey de los amalecitas, un pueblo enemigo de los israelitas. Amán era el segundo hombre más poderoso del imperio, después del rey Asuero, quien lo había honrado y le había dado un alto cargo. Amán era un hombre soberbio y malvado que odiaba a los judíos y que buscaba la manera de destruirlos. Todo empezó cuando el rey Asuero mandó que todos los servidores de la corte se inclinaran y reverenciaran a Amán como señal de respeto. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a hacerlo porque solo se inclinaba ante Dios y no ante un hombre. Esto enfureció a Amán, quien se enteró de que Mardoqueo era judío, y decidió vengarse de él y de todo su pueblo. Amán ideó un plan diabólico y le dijo al rey Asuero que había un pueblo esparcido y diverso entre los pueblos de todas las provincias de su reino, cuyas leyes eran diferentes de las de todos los pueblos y que no cumplían las leyes del rey, y que por tanto no convenía al rey dejarlos vivir. Amán le ofreció al rey 10.000 talentos de plata para que los entregara a los que se ocuparan de matarlos. El rey Asuero, que no sabía que se trataba de los judíos ni que su esposa Esther era judía, le dio su anillo a Amán como señal de autoridad y le dijo que hiciera lo que quisiera con ese pueblo.
Amán mandó a escribir cartas en nombre del rey Asuero, selladas con su anillo, y las envió por medio de correos a todas las provincias del reino, ordenando que se destruyera, matara y acabara con todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y que se saqueara su botín. Estas cartas se leyeron en público y causaron gran consternación y lamento entre los judíos, quienes se vistieron de cilicio y ceniza y clamaron a Dios por su salvación. Mardoqueo se enteró de todo lo que había acontecido y también se vistió de cilicio y ceniza. Fue hasta la plaza de la ciudad, delante de la puerta del rey, y dio grandes y amargos gritos. Ester, que estaba en el palacio, no sabía lo que pasaba y le mandó a preguntar a Mardoqueo por qué estaba así. Mardoqueo le contó todo lo que había pasado y le envió una copia de la carta que se había dado en Susa para destruirlos. Le rogó que fuera ante el rey para interceder por su pueblo. Ester le respondió que no podía ir ante el rey porque había una ley que decía que todo hombre o mujer que entrara al rey en el patio interior sin ser llamado sería muerto, a menos que el rey extendiera el cetro de oro y le diera la vida. Ester dijo que hacía 30 días que no era llamada para entrar al rey. Ester, la nueva reina de Persia, había invitado al rey Asuero y a Amán a un banquete que había preparado para ellos. En el primer banquete, el rey le preguntó a Ester qué deseaba y le dijo que le daría hasta la mitad del reino, pero Ester no le dijo su petición, sino que le pidió que vinieran al segundo banquete que haría al día siguiente. Ester tenía un plan y quería esperar el momento oportuno para ejecutarlo. En el segundo banquete, el rey volvió a preguntarle a Ester qué deseaba y le dijo que le daría hasta la mitad del reino. Entonces Ester le dijo su petición y le dijo: «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame concedida mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser esclavos y siervas nos hubieran vendido, me hubiera callado, pero la angustia no compensaría el daño del rey». El rey se sorprendió y le preguntó a Ester: «¿Quién es y dónde está el que se ha atrevido a hacer esto?». Ester le respondió: «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Amán se espantó y se llenó de terror ante el rey y la reina. El rey se levantó con ira y salió al huerto del palacio. Amán se quedó para rogarle a Ester por su vida, porque vio que el mal se había determinado contra él por parte del rey. Amán se echó sobre el lecho donde estaba Ester para suplicarle. En ese momento, el rey volvió del huerto del palacio y vio a Amán sobre el lecho donde estaba Ester. El rey, lleno de furia, exclamó: «¿También para forzar a la reina estando yo en casa?». Al decir el rey estas palabras, los eunucos que estaban presentes cubrieron el rostro de Amán, un gesto que presagiaba su inminente condena. Uno de los eunucos, llamado Arbona, dijo al rey: «He aquí, en la casa de Amán se ha preparado una horca de 50 codos de altura, la cual Amán hizo para Mardoqueo, quien había hablado bien por el rey». Asuero, al escuchar esto, ordenó de inmediato: «Colgadlo en ella». Así, colgaron a Amán en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo, y el furor del rey se aplacó. Pero el decreto de Amán, firmado con el sello del rey, aún estaba en vigor, y el día señalado para la masacre de los judíos se acercaba rápidamente. Ester volvió a rogarle al rey, esta vez con lágrimas en los ojos, y le pidió que revocara el malvado designio de Amán contra su pueblo. El rey Asuero extendió el cetro de oro hacia Ester, indicándole que podía hablar. Ester, tomando una profunda respiración, dijo: «Si al rey le place, y si he hallado gracia ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas que Amán, hijo de Hamedata, el agageo, escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey». Asuero respondió: «He aquí, he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca por haber extendido su mano contra los judíos».
Ahora escribid en nombre del rey lo que bien os parezca acerca de los judíos, y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces Mardoqueo fue llamado, y se le dio el anillo del rey, el mismo que había pertenecido a Amán. Mardoqueo y Ester redactaron un nuevo decreto en el que se permitía a los judíos en cada ciudad reunirse y defender su vida, destruir, matar y acabar con todo ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, y saquear sus bienes. Este decreto se escribió y se envió por medio de correos a todas las provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía. El día 13 del mes de Adar, el día señalado por Amán para la destrucción de los judíos, llegó finalmente. Los enemigos de los judíos esperaban destruirlos, pero los judíos se reunieron en sus ciudades y defendieron sus vidas. Nadie pudo resistirlos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Los príncipes, los gobernadores, los sátrapas y los oficiales del rey ayudaron a los judíos por el temor a Mardoqueo, que se había hecho grande en el palacio y cuyo renombre iba creciendo por todas las provincias. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán, pero no tocaron el botín. Ese mismo día, el rey Asuero le dijo a Ester: en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Qué más deseas? Se hará. Ester respondió: si place al rey, que se conceda también mañana a los judíos que están en Susa, que hagan conforme al mandamiento de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así, y al día siguiente, los judíos en Susa se reunieron nuevamente y mataron a 300 hombres más, pero no tocaron el botín. Los demás judíos que estaban en las provincias del rey también se defendieron y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero tampoco tocaron el botín. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y al día siguiente descansaron e hicieron de ese día un día de banquete y de alegría. Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo cada año, como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que se les cambió de tristeza en alegría y de luto en día bueno. Los judíos establecieron estos días como días de banquete y de gozo, y de enviar porciones los unos a los otros y dádivas a los pobres. Estos días se llamaron Purim, porque Amán, el enemigo de los judíos, había echado suertes, llamadas en persa Pur, para decidir el día en que iba a matarlos. Pero Dios cambió la suerte de los judíos y los libró de la mano de Amán. Por eso los judíos llamaron a estos días Purim, que significa suertes, y los establecieron como una fiesta anual para recordar y celebrar lo que Dios había hecho por ellos. La fiesta de Purim se celebra cada año el día 14 del mes de Adar, que es el último mes del año judío. En esta fiesta, los judíos leen el libro de Ester, que narra toda la historia, y hacen sonar matracas cada vez que se menciona el nombre de Amán para borrar su memoria. También se intercambian regalos, se hacen donaciones a los pobres y se comen dulces y pasteles, especialmente las orejas de Amán, que son unas galletas triangulares rellenas de frutas o semillas. La fiesta de Purim es una fiesta de alegría y de acción de gracias, porque Dios salvó a su pueblo de la destrucción. La historia de Ester no solo nos cuenta cómo Dios salvó a su pueblo de la destrucción, sino también cómo Dios exaltó a su pueblo en el exilio. Mardoqueo, el primo de Ester, se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio después del rey Asuero, quien lo honró y le dio el cargo que antes tenía Amán. Mardoqueo era el encargado de la casa del rey y el representante de los judíos. Era un hombre bueno y justo que buscaba el bien de su pueblo y que hablaba paz para toda su descendencia.
Mardoqueo era respetado y querido por todos los judíos y por muchos de los pueblos del imperio que le temían y le admiraban. Mardoqueo glorificaba a Dios y cumplía su voluntad. Los judíos, el pueblo escogido por Dios, se convirtieron en un pueblo grande y poderoso en el exilio gracias a la intervención de Dios y a la acción de Ester y Mardoqueo. Los judíos se defendieron de sus enemigos y los vencieron en todas las provincias del imperio. Obtuvieron el favor del rey y de muchos de los gobernadores y príncipes, que les ayudaron y les protegieron. Los judíos se multiplicaron y se enriquecieron y se hicieron famosos y temidos. Mantuvieron su fe y su identidad y celebraron su liberación con la fiesta de Purim. Esperaron la promesa de Dios y la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Uno de los aspectos más curiosos y sorprendentes del libro de Ester es que en ningún momento se menciona el nombre de Dios ni se hace referencia explícita a él. Esto ha llevado a algunos a cuestionar la inspiración y la autoridad de este libro, y a otros a buscar el sentido y el propósito de esta ausencia. ¿Por qué Dios no se menciona en el libro de Ester? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Una posible interpretación es que Dios no se menciona en el libro de Ester porque quiere mostrarnos que Él trabaja incluso en el desorden humano y que está presente y activo, aunque no lo veamos ni lo oigamos. El libro de Ester nos presenta una situación de caos y de crisis, donde los judíos están en peligro de extinción y donde el poder humano parece dominar todo. Sin embargo, en medio de ese caos y de esa crisis, Dios está obrando de manera sutil y poderosa, usando a personas como Ester y Mardoqueo y provocando giros y cambios que favorecen a su pueblo. Dios no necesita hacer milagros espectaculares ni hablar con voz audible para cumplir su plan, sino que puede usar las circunstancias, las decisiones y las acciones de los hombres para lograr su propósito. Dios no se menciona en el libro de Ester, pero se manifiesta en toda la historia. Finalmente, el libro de Ester nos ofrece lecciones morales y éticas que podemos aplicar a nuestra vida. Examina el comportamiento de los personajes en situaciones difíciles y nos muestra las consecuencias de sus acciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras decisiones y a evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. Nos reta a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a ser fieles a Él y a nuestro pueblo. Espero que este relato te haya gustado y te haya servido. Si tienes alguna duda, sugerencia o pregunta, puedes dejarla en los comentarios y con gusto te responderemos. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella podemos encontrar las respuestas a todas nuestras inquietudes. Te invito a que la leas, la estudies y la medites y que la pongas en práctica en tu vida. Así podrás conocer más a Dios, su amor, su gracia y su salvación. Suscríbete, comparte, da like y comenta. Todo acto suma. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.